tarde estar leyendo en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Libro de Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23. Bien. Dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor que si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Si nosotros hoy estamos con vida, amados, si nosotros hoy estamos respirando, si nosotros, como decía el adorador hermano Evi, si hoy estamos aquí, pudimos llegar a este 2026, fue por la misericordia de Dios, fue por la gracia y el favor de Dios. Y tenemos que entender eso y tenemos que ser iglesia muy agradecidos. Porque hay veces que ignoramos los pequeños detalles de Dios, pero en esos pequeños detalles, hermano, hay un poder, hay un cuidado de Dios para tu vida, y muchas veces nosotros lo ignoramos y no le agradecemos a Dios. Y aquí está este escritor diciendo: por tu misericordia yo no he sido consumido. Es decir, Señor, yo reconozco que soy un pecador, y si estoy aquí es gracias a tu misericordia. ¿Cuál misericordia? Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, pero por la misericordia del Señor, al enviar a Jesucristo el Salvador, es que hoy nosotros estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el título de esta enseñanza yo le coloqué: una nueva oportunidad. Y le colocaba una nueva oportunidad porque a finales del año pasado Dios ha venido tratando de manera especial con mi vida. Y Dios me decía: Merly, no quiero que cometas los mismos errores de este año. Eso era a finales del año pasado, metido en oración con el Señor y agradeciéndole por un año que ya estaba culminando. Y el Señor me decía: te voy a dar una nueva oportunidad. 2026 va a ser una nueva oportunidad para que tú no cometas los mismos errores de 2025. Quiero que tú aprendas cosas que estás ignorando o cosas que quizás sabes pero no las estás practicando, y eso va a ser clave para que tu 2026 sea exitoso. Y yo, como soy una persona de que no me gusta quedarme con las cosas, yo digo, tengo que drenar para que Dios me dé más, y yo vacío lo que Dios me da. Me gusta mucho, como dice la palabra, dar de gracia lo que de gracia el Señor me ha dado. Y quiero compartir la cita o el pasaje, la historia que vamos a tratar está en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Desde el verso 1 hasta el verso 6 vamos a leer. Y es el llamamiento de Gedeón, la historia que Dios me dio. Y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos
destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. El verso 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera, por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Miren, aquí está hablando el Señor, el escritor, ¿verdad? Que Israel estaba pasando un momento difícil. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo, el 2025, viví proceso, tuve problemas. Yo creo que todos, ¿verdad? Tuvimos problemas, tuvimos pruebas, nos sentimos que estábamos en ese horno de fuego y decíamos, Señor, cuánta temperatura, siento que no puedo con esto, pero estamos aquí, es decir, pudimos, ¿verdad que sí? Entonces, aquí el pueblo de Israel estaba en medio de una problemática, como muchas veces usted y yo, hermanos, nos encontramos, y como nos vamos a seguir encontrando, porque las pruebas son inevitables, hermanos, los problemas son inevitables. El que le vendió un evangelio sin problema, lo engañó. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo, ¿verdad que sí? Entonces tenemos al pueblo de Israel en una gran problemática. Pero empieza diciendo que ellos habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor, y por eso estaban metidos en tremendo lío. Es por eso que Dios me decía, Merlin, es importante, y yo siempre lo digo y de verdad siempre lo voy a decir, y voy a parecer como disco rayado, pero es importante que nosotros, hermanos, aprendamos a tomar buenas decisiones. Depende de sus decisiones, van a venir unas consecuencias a su vida que pueden ser favorables o desfavorables. A veces tomamos decisiones a lo loco sin consultarle al Señor, después estamos en tremendos problemas y decimos, ¿por qué nos está pasando todo esto? Pero no analizamos qué hicimos o por qué hicimos las cosas de esa manera. Dice que aquí ellos habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Estaban ahora en tremendo problema. Y dice que los madianitas o el pueblo de Madián los estaba afligiendo tanto que ellos trabajaban, era para los madianitas. Ellos sembraban y la cosecha la tomaban, eran ellos que eran unos saqueadores. Los estaban robando, le estaban quitando todo, su ganado, su buey, absolutamente todo. Y el pueblo de Israel estaba siendo empobrecido. Y la clave está aquí, que fue la palabra que Dios me dio, y yo la subrayé. Y le digo, tómela, subráyela y apropiésela y apliquémosla en este 2026 para que veamos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y es clamar, iglesia. Porque dice el versículo 6, y ellos se empobrecían, pero miren, hasta que ellos entendieron de qué manera era que ellos iban a salir de esa problemática, y era clamando a Jehová. Y ellos clamaron. ¿Saben, iglesia? Dios nos ve. Dice la palabra, los ojos de Jehová están en todo lugar. Es decir, Dios ve nuestra problemática, Dios conoce nuestras situaciones. Pero lo que hace que Dios se mueva a favor de nosotros en respuesta a nuestra problemática no es que nosotros lloremos, no es que la situación nos empobrezca, no es que nosotros estemos metidos en cuevas como ellos que hicieron cuevas y lugares escondidos, sino el clamar a Dios. Eso es lo que mueve a Dios, eso es lo que hace que Dios se levante a favor de nosotros. Y ejemplo de eso, iglesia, es, usted sabe, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ellos estuvieron en Egipto 430 años. No todos los años fueron de esclavitud, pero la mayoría de esos 430 años fueron como esclavos. ¿Y usted cree que Dios no estaba viendo la aflicción de su pueblo en Egipto, esclavizados, maltratados, humillados? ¿Usted cree que Dios no lo veía? Dios lo veía, pero el pueblo se había alejado de Dios. El pueblo no clamaba a Dios. El pueblo se estaba contaminando con los dioses de Egipto. Entonces, ¿qué pasa?
pasa? Cuando el pueblo clama, que la palabra clave es clamar, cuando el pueblo clama es cuando Dios le escucha, porque es inevitable que usted ore y que Dios diga, no escucho nada, estoy sordo, porque dice la palabra que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Dios nos ve, iglesia, y Dios nos escucha. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo decidió volverse a Dios y decir, sí, de verdad que tenemos tantos años de esclavos, pero nos conformamos a esta esclavitud y ignoramos al único y verdadero Dios. Se postraron, hicieron un gran clamor al Señor y Dios los escuchó. ¿Y eso qué hizo? Hizo que Dios se moviera a favor de su pueblo y dijera, Moisés, Moisés, se le apareció en aquella zarza ardiendo y le dijo, levántate, mira, tú vas a volver a Egipto porque vas a libertar a mi pueblo. Tenían 430 años en Egipto, supongamos que 300 fueron esclavos, 300 años, fueron esclavos y no había pasado nada porque ellos no clamaban, iglesia, pero el día que ellos clamaron, algo pasó. Cuando nosotros estemos en la aflicción, que sintamos que los madianitas nos están afligiendo, que Egipto nos está afligiendo, esto representa tu problemática, yo no sé cuál sea, yo sé cuál fue la mía en el 2025 y no sé qué me depara este 2026, pero lo único que yo sé es que cuando venga la aflicción, yo tengo que clamar a Dios para ver la respuesta de Dios en nuestras vidas y para poder salir de las situaciones que se nos van a enfrentar en el 2026. Iglesia, tenemos que estar aferrados a Dios en oración. La clave va a ser orar. Cuando usted se vea frente al problema, usted va a decir clamar. Cuando usted se vea con ese hijo que está más rebelde que nunca, clamar. Ese esposo que no quiere venir a la congregación, clamar. Cuando usted sienta en el trabajo me están haciendo la vida de a cuadro, clamar. La clave es clamar y Dios va a obrar, porque Dios no lo va a dejar a usted sin respuesta. Tenemos un Dios que responde, tenemos un Dios que quiere, clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Pero a veces queremos que el milagro llegue mientras yo estoy, ay, pobrecita de mí, pobrecito de mí. No, Dios te está viendo, pero Dios quiere que tú hagas algo. A veces queremos todo fácil, pero no queremos accionar muy bien, no queremos hacer nada. Tenemos que provocar el mover de Dios. Entonces dice aquí esta historia que el pueblo de Israel estaba siendo saqueado por los madianitas, pero cuando ellos clamaron, Dios levantó a un hombre llamado Gedeón. Y dice la palabra que cuando el ángel se le aparece a Gedeón, usted en su casa lo puede leer porque es linda la historia, completo, el verso 6. Cuando el ángel se le aparece a Gedeón, le dice, varón valiente y esforzado. Yo no sé, pero aquí hay gente valiente y esforzada. 2026, iglesia valiente y esforzada, liderazgo valiente y esforzado. Vamos a ser una iglesia valiente y esforzada. ¿Que saben qué pasó con Gedeón? Él se creía pequeño. Cuando el ángel se le aparece y le dice, vas a levantarte y vas a pelear contra los madianitas y yo te voy a dar la victoria. ¿Saben qué dijo él? Yo soy el menor de mi casa, mi familia es muy pobre, soy de la tribu de Manasés, una tribu muy pequeña, somos escasos y yo soy para rematar el más chiquito de la casa. No, ¿cómo yo voy a luchar con ellos? Pero el ángel le dijo, valiente y esforzado. A veces, iglesia, nos sentimos como que pequeñitos, que no podemos, que eso nos está quedando grande, pero Dios dice, valiente y esforzado. Yo te llamé, yo te preparo, yo te capacito. ¿Saben qué? Él con su fuerza, en verdad, no podía. Pero cuando entendemos que no somos nosotros, que nosotros no somos nada, que es la gracia de Dios y el poder de Dios obrando en nosotros, hermanos, somos más que vencedores, porque no es un hombre, no es una mujer, es el poder de Dios obrando en el hombre, en la mujer, en usted y yo, iglesia, el poder de Dios obrando. No somos pequeños, somos valientes y esforzados y Dios nos ha llamado para cosas grandes. Amén.
Gloria a Dios. Entonces este varón dice, yo voy a ir, y Dios le dice sí, y él se lo creyó. Iglesia, créase lo que Dios dijo de usted. Mire, yo no sé, hay muchas promesas, hay muchas bendiciones de parte de Dios, pero el problema es que no nos las estamos creyendo. El problema es que nos creemos inmerecedores de esa gracia, de ese favor. Es que nos creemos como que eso es demasiado para mí, y Dios dice, es lo que yo te quiero dar, y a medida que tú me busques yo te voy a dar más, porque la Biblia dice, si tú me eres fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho, y cada día yo te voy a dar más, pero tú tienes que buscarme cada día más, para que yo me revele cada día más a tu vida y te lleve a nuevos niveles. El problema también a veces es que queremos correr, pero no sabemos caminar todavía. Queremos las cosas apresuradas, y Dios dice, ya va, poquito a poquito, permite que yo te prepare. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios los use, a que Dios los prepare? Cuando dicen, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Hay tanta necesidad, iglesia, afuera. Hay tanta gente que necesita ser libertada. ¿De qué? Del pecado. Hay tanta gente que no conoce a Jesucristo, y nosotros estamos en la silla y decimos, no es que yo no sé hablar, no es que yo no puedo, no es que esa hora hay mucho sol, no es que no tengo tiempo, y excusa, y excusa, y excusa. Pero yo creo que este 2026 se va a levantar la iglesia como Gedeón, valiente y esforzada. Gloria a Dios. Dios es bueno. Entonces hay unos consejos en este pasaje bíblico, en esta historia. Son 4 consejos. Yo los quiero compartir con ustedes. Los voy a aplicar en este 2026 porque Dios me los dio, y los insto a que los apliquemos porque sé que esto va a ser clave para el éxito en Cristo. Y la primera es, evita la queja. En medio de la problemática, evita la queja. Este 2026 usted propóngase, me voy a evitar la queja, me propongo evitar la queja. Se quita la queja, está prohibida. Póngaselo como meta. ¿Sabe por qué? Porque la queja es contrario a la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted dirá, ¿vieron por qué la queja es contrario a la fe? Cuando yo me quejo, yo estoy haciendo mi problema muy grande, y este dolor, y esto, la queja. ¿Y qué estoy yo ahí? Minimizando mi fe y el poder de Dios, porque entonces estoy diciendo, el problema es muy grande, muy grande, muy grande, ¿y mi Dios dónde está? ¿Será que mi Dios es menor a ese problema? ¿O mi Dios me puede ayudar en ese problema? Mi Dios puede, pero hay veces que el diablo lo que hace es traernos prueba tras prueba, problema tras problema, para que nosotros nos veamos en un círculo de problemas, y para donde miramos el problema, puro llanto. Y no es malo llorar, dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Pero el llorar no lo va a sacar usted del problema. ¿Qué lo va a sacar del problema? Orar, clamar. Y usted dirá, hermano, usted es radical. No, en serio. Usted sabe que Ana, la mamá de Samuel, el profeta, ella no podía tener hijo. Y dice en la Biblia que su rival la afligía, le hacía burla, la hacía sentir mal porque ella era estéril. Y Ana siempre andaba como que triste, así, hijo, pobrecita de mi hija. Y sabe, mientras ella estaba en esa situación de queja, pobrecita yo, lástima de mí misma, de mi situación, nada pasaba. Eso no le dio un hijo. ¿Saben qué le dio a Ana un hijo? El que ella fue al tabernáculo, a la presencia de Dios, se humilló ante la presencia de Dios, le puso al Señor su queja, oró, clamó y vio la respuesta de Dios. Tuvo el hijo que tanto deseaba. No la queja le dio el hijo, la oración y el clamor, la fe en Dios fue lo que hizo que ella viera su milagro. Amén. Entonces 2026, queja eliminada. Te voy a sacar de mi vida, te voy a sacar de mi vocabulario. No. Ahora yo voy a clamar, porque quejándome Dios no va a hacer nada. Clamando, el poder y la mano de Dios va a obrar a favor de nosotros. Amén. Gloria a Dios.
consejo, porque no son consejos cualquiera, son consejos bíblicos. Dice el Salmo 142, verso 2: delante de Él, del Señor, expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Mire, cuando usted tenga un problema, usted no tiene que ir para que la vecina sabe qué me pasó, y le contamos todo. Y a todo el que se nos rodee, ¿cómo está? Bueno, aquí, porque es que estoy, No, vamos a eliminar eso. La queja, el problema es delante de quién, del Señor. Delante del Señor es que usted va a exponer su queja, porque sabe que el vecino no le va a resolver el problema, ¿verdad que no? Nadie le va a resolver el problema sino Dios. Entonces, delante del Señor, solamente delante del Señor, vamos a exponer nuestra queja. Así que ya saben, no quiero escuchar hermanos por ahí, no, porque me pasó esto. No, oración. Amén. Gloria a Dios. El segundo consejo es: confía en el Señor por encima de todo. Mire, si estos consejos los aplicamos a esta historia que vimos, el pueblo de Israel, ¿usted cree que no se quejaba de verse así saqueado, escondido? Imagínense estando en una cueva, hambriento, sembrando para otro. Ellos se sentían mal, pero la queja no los sacó de ese problema. ¿Cuándo salieron? Cuando clamaron. Y ahora, confía en el Señor por encima de todo. Gedeón tuvo que confiar en el Señor por encima de todo. ¿Por qué? Él se veía simple, él se veía pobre, él se veía insignificante, él se veía pequeño, pero en los ojos de Dios él era un varón esforzado y valiente, como Dios lo llamó. Y esto nos enseña, iglesia, que nosotros no podemos ver simplemente lo que está allí. Dice la palabra: no vivimos por vista, vivimos por fe. Hay veces que usted va a abrir la nevera, como me ha pasado, y yo creo que a ustedes también, y la nevera lo que les va a echar así, parece que usted estuviera en el Polo Norte, yo no sé dónde, puro airecito, y usted dice: ya va, ¿y qué hay ahí? Ya va, pero ¿y qué? Y no hay. Y por vista no hay nada, pero cuando usted agarra y dice: yo confío en el Señor por encima incluso de la escasez, declaro la palabra, clamo a mi Padre, a mi pastor, y declaro que nada me faltará. Miren, Dios va a hacer algo, Dios va a obrar, Dios no lo va a dejar a usted padecer, porque Dios sabe de que usted y yo tenemos necesidad. Usted no va a decir: mi nevera, nada más que tengo agua. No, queja no. Confianza en Dios por encima de todo. No veo, pero yo creo. Eso se llama fe. Gedeón decía: yo, un hombre, voy a poder con todos esos madianitas. Y Dios le dijo: sí, ellos se van a convertir como un solo hombre. Y dice la palabra que eran una multitud, pero Dios dijo: van a ser como un solo hombre. La lógica de Gedeón le decía: eso no es así. ¿Cómo yo solito voy a poder con todos ellos? No es posible. Pero para el que cree, todas las cosas son posibles. A veces el médico va a decir: no hay cura, pero Dios dice: sí, que yo envié a Jesucristo y ya Él pagó un precio por ti, y todas las enfermedades fueron clavadas en la cruz del Calvario, y sí hay cura. Quizá van a decir: no, ese no cambia nunca, ya no, así nació y así se va a morir. Y usted va a decir: no, yo confío por encima de lo que veo y de lo que diga el hombre, porque Dios no trabaja por lógica, iglesia. Dios no trabaja por lógica. Si nosotros vivimos por lógica, no vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Dios es un Dios sobrenatural, que sorprende, que nos deja boca abierta, que donde dicen no, Él dice sí. Un Dios que abrió el mar rojo, que decía los egipcios: ya aquí los matamos, están rodeados. En el frente del mar rojo, y nosotros en la espalda con espadas, y ya los aniquilamos, se acabaron. Y se acabó. Ellos, si vivieran por lógica, dijeran: estamos muertos, ¿qué vamos a hacer? Allá atrás, filo de espada. ¿Y será que nos lanzamos para el mar y nos ahogamos todos y ya? ¿Cuál muerte preferimos? ¿Cuál muerte preferimos?
no era muerte, Dios había dicho vida. Tuvieron que confiar por encima de la adversidad y el mar se abrió. Iglesia, yo no sé, pero yo creo que en el 2026 van a haber mares que se van a abrir. Hay puertas que se van a abrir, que estuvieron cerradas en el 2025, pero Dios dice, se van a abrir. Hay problemas que no solucionamos en el 2025, pero Dios dice, en este año vas a ver el mar abrirse y vas a pasar en seco, pero depende de su fe y de mi fe para que lo veamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces este año va a ser un año en el que vamos a creer por encima de todo. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor y yo creo que vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra casa, en nuestra familia, en esa familia inconversa que no ha llegado a los pies de Jesucristo. Vamos a ver esta iglesia llena del poder de Dios, llena de almas, de gente que sale a evangelizar y trae las almas. Aquí, iglesia, es un año de crecimiento, pero tenemos que creer y tenemos que clamar y tenemos que actuar. Decirle, Señor, heme aquí, quiero ser como Gedeón. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para dónde me vas a llevar? Dame de tu diseño, dame de tu plan, porque en este año voy a ser un varón, una mujer esforzada y valiente. Gloria a Dios. Para ir terminando, el tercer consejo, son 4, pero vamos a darle cita bíblica a confía en el Señor por encima de todo. Salmo 27. Salmo 27. No 25, 20, versículo 7. Y dice, estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Iglesia, como decía, si nosotros le metemos la lógica a las cosas, vamos a decir, él tiene tantos soldados, yo no tengo ni un soldado, podría decir Gedeón. Ellos tienen tantas armas, yo no tengo armas, no tengo cómo ganar. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, no importa cuántas armas, no importa cuántos hombres sean, si Dios dijo victoria, va a haber victoria. Amén. Ejemplo, David, un simple jovencito sin armas, flaquito, con unas piedras, derribó a un gran hombre, un gigante lleno de armadura, bueno, pues hasta los dientes, con una tremenda lanza, y lo venció, porque Dios había dicho victoria para el pueblo de Israel. Dios ha dicho victoria para esta casa y tenemos que creerlo. Amén. El tercer consejo es llena el corazón de otros. Vamos en este año a llenar vidas, iglesia, que las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor sean bendecidos por nosotros, por lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo así? Miren, Gedeón, dice la Biblia que Dios le hizo el llamado, él lo aceptó, le costó, pero lo aceptó. Pero él no se quedó con eso para él solo. Él dijo, ya va, voy a ver quién se me quiere unir a esta fe que yo tengo. Vamos a ver quién quiere creerle a Dios como yo le he creído. Vamos a contagiar a alguien de esto que Dios me ha dado. Y dice la palabra, si usted lee la historia, que él agarra y convoca a otras tribus, a ser otras tribus, y le cuenta ahí, supongo yo, el plan, y dice que se le unieron 300 hombres. Miren, cuando uno tiene llamado, cuando uno tiene gracia, cuando uno tiene propósito y la gente que te rodea entiende que no eres tú, que es Dios que te llamó, que no es plan de hombre, que es diseño de Dios revelado en tu vida, hay gente que se va a sumar a eso. Hay gente que te va a decir, mira, cuenta conmigo. No sé, también mi lógica dice que estamos perdidos, pero si Dios te dijo fe, yo quiero de esa fe también. Yo quiero unirme a tu fe. Y dice la Biblia que se unieron 300 hombres a él. Y Dios le dio la victoria. Y ellos eran muchos, dice que eran incontables, innumerables los madianitas. Y Dios le dio la victoria a Gedeón con tan solo 300 hombres que no eran hombres de guerra, que no estaban preparados, pero tenían fe. Este hombre Gedeón contagió a otros de la fe.
Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros animemos al que veamos que está como que pura quejabanza. Usted le va a decir, hermano, el consejo es, dejemos la quejabanza y vamos a convertirla en alabanza. Es que cuando usted ve a alguien con un problema, no es que usted va a ser un insensible y va a decir, ay, ese sí es yo, no. Tienes que clamar y creer. No, usted se va a acercar y va a decir, hermano, te amo. Mira, hermano, Dios te puede sacar de ahí. Mira, hermano, Dios lo hizo conmigo, Dios también lo puede hacer contigo. Es que nosotros seamos hermanos, es que nosotros dejemos de señalar y este 2026 nos aboquemos más a construir a nuestros hermanos y a animarlos. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Miren, es un mandato que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Tesalonicenses, a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Le dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Esa es nuestra tarea, iglesia. No solamente, ay, ese hermano sí es llorón, ay, ese hermano sí se queja y se queja y se queja. Es que nosotros seamos de bendición a ese que es llorón, le tengamos paciencia y lo animemos para que ya no sea débil, sino que sea un guerrero, un hombre de fe, que le contagiemos esa fe que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Y el último es ser agradecido. Y esta es bella, iglesia, porque un corazón agradecido es un corazón que dice al Señor, Señor, aunque yo esté en este problema, yo te doy gracias. Saben, es difícil. Yo creo que para nadie es fácil en medio de una aflicción decir gracias, Señor, gracias. Es complicado, pero aún en la problemática Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Y usted diga, mi alma no. La Biblia dice, dando gracias a Dios por todo. Y todo, amado, es todo. No dice dando gracias a Dios cuando las cosas te salgan bonitas o todo vaya bien. Es dando gracias a Dios por todo. Cuando uno le da gracias a Dios y está pasando un problema, Dios dice, qué bello este hijo que me agradece porque sabe que de este problema yo lo puedo sacar. Qué bello este hijo que confía en mí y sabe que aunque esté en el horno de fuego, como los amigos de Daniel, no están solos. Eran 3, pero se veían 4 porque ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, Dios nos saca del horno y nos saca como sacó a estos varones, ilesos, completos, y que sus cabellos ni siquiera olor a humo ellos tenían, porque eran unos hombres de fe y unos hombres agradecidos. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia, que seamos una iglesia agradecida. Así que este 2026, lo que nos tiene deparado, lo que Dios nos tiene preparado, Dios lo sabe, iglesia, yo no lo sé, pero Dios quiere que seamos agradecidos. Dios quiere que dejemos la queja y la convirtamos en alabanza. Dios quiere que tengamos fe y creamos en Él por encima de cualquier diagnóstico, cualquier pronóstico y cualquier situación. Y Dios quiere que seamos hombres, que llenemos y amemos a nuestros hermanos y los animemos a continuar en esta carrera, en este camino que es el único que nos conduce al Padre. Amén. Le damos gracias al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece. Y esta es la pequeña reflexión, el pequeño mensaje que he querido compartir con ustedes. Si hay alguien en este lugar que nos visite, alguien que no tenga al Señor, si hay alguien que quiera reconciliarse, si hay alguien que nunca ha hecho la oración de fe y quiere ser parte del cuerpo de Cristo, puede pasar